Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los perritos comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de esta palabra que está tan de moda en nuestros días, que aparece en tantos discursos, en tantos programas, en tantas buenas intenciones y a todo nivel, a nivel de la política, a nivel de la fe, a nivel de la sociedad. La palabra inclusión. Es difícil la inclusión y es un desafío permanente, es un desafío que tenemos que estar revisando día a día. Es difícil porque la inclusión no significa aceptar al otro en la medida en que el otro acepta mis reglas del juego y por tanto se adapta a mi manera de pensar el mundo, de ver la realidad y de interactuar con ella. No soy verdaderamente inclusivo cuando acojo al otro para cambiarlo a mi manera. Tampoco soy verdaderamente inclusivo cuando acepto la diferencia del otro, pero renuncio a mi propia identidad con tal de asimilarme con el otro. La inclusión pasa por el reconocimiento de la propia identidad y pasa por el reconocimiento de la diferencia y pasa por el empeño difícil de lograr entre esa propia identidad y la diferencia una síntesis nueva, una síntesis que rescate una forma de convivencia que hasta ahora no habíamos podido lograr, que hasta ahora no se había podido integrar. La Iglesia de los comienzos tuvo que enfrentarse a ese problema. La Iglesia de los comienzos tuvo que hacerse una pregunta que hablaba de la inclusión. Y esta buena noticia, se preguntaban los primeros cristianos, esta buena noticia del Señor que ha venido a caminar con su pueblo, del Señor que nos trae palabras de vida eterna, del Señor que nos trae la salvación, de este Señor, el Mesías esperado por Israel. Esta buena noticia será una noticia para nosotros, los hombres del pueblo de Israel, para nosotros que hemos bebido de la fuente de Moisés y los profetas en exclusión del resto de los pueblos. O también será una buena noticia que invite a otros a acercarse. Y si invitamos a otros a acercarse, les habremos de imponer absolutamente nuestra mirada respecto de la relación con Dios y la relación con los hermanos. Esa pregunta se la hicieron los primeros cristianos y esa pregunta es la que está gravitando en este episodio que el Evangelio hoy día nos relata. Jesús ha salido a buscar
De hecho, el episodio está narrado como ocurriendo en regiones paganas. Obviamente, en regiones paganas, Tiro y Sidón, al norte de Galilea, en lo que actualmente vendría siendo el Líbano, Tiro y Sidón profesaban no otra fe, otras múltiples formas de religión distintas a la del pueblo de Israel. Pero si Jesús andaba allá, tendría que haberse dedicado solamente, como él dice al principio, a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, o también ahí hay una intención de abrirse a esa diversidad para llevarle la buena noticia del amor del Padre. El proceso que se vive en el Evangelio es un proceso gradual. Al principio dice el texto, Jesús ni siquiera contesta a la mujer. En un segundo momento en el texto se nos narra la reacción de los discípulos que en realidad quieren deshacerse de este problema. Atiéndela, despáchala para que no nos siga importunando con sus gritos. Cuando la mujer insiste y se pone delante de Jesús y lo interpela, ahí se produce este diálogo tremendo a propósito del pan de los hijos y el pan que sobra, el pan de los perros. Ese diálogo que para mucha gente es sorprendente y es inquietante. ¿Habrá dicho Jesús eso? ¿Habrá tenido estas palabras tan duras? ¿Y por qué no? Porque Jesús también en la encarnación está aprendiendo la forma humana de relacionarse. Y en este aprendizaje Jesús también va dando pasos. La inclusión es un proceso gradual de maduración humana y de maduración en la fe. Y este proceso es lo que se retrata en este relato. Jesús se conmueve profundamente y su misericordia se desborda cuando ve la manera como esta mujer acepta el maltrato que era propio de su tiempo y es capaz de convertir ese maltrato en ocasión de encuentro, en ocasión de salvación. Después de este evangelio, la Iglesia tuvo que abrirse a la inclusión de los diferentes. A partir de este evangelio, la Iglesia primitiva tuvo el camino abierto, las vías hacia las tierras de los gentiles, como se dice en el lenguaje del pueblo de Israel, estaban abiertas de par en par. Y había que comenzar este camino que, como decía hace un momento, se vive de manera delicada y gradual. La inclusión no se impone por decreto. La inclusión es un proceso que exige madurez humana, que exige discernimiento de las circunstancias, que exige una apertura al otro sin que eso signifique que mi propia identidad quede dañada, o peor, que quede dañado lo que el Señor quiere para nosotros. Pidamos al Señor que este proceso gradual, delicado, difícil, desafiante de la inclusión lo podamos ir viviendo como Iglesia y como sociedad para poder así construir este proyecto del Señor para la humanidad, que es el reino.